Ahora sí, Lili, creo que ya están los pacientes en contacto con nosotros. Nos pueden oír. Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. La idea es hacer una charla sobre las enfermedades que afectan el segmento posterior o las enfermedades más frecuentes que afectan el segmento posterior del ojo. Para eso hoy contamos con el doctor Camilo Jaramillo, que es el director de retina de Bogotá LASE. Vamos a hacer como un pequeño resumen de las enfermedades y las patologías y por qué es importante conocer un poco de esto. Primero, yo creo que sería bueno revisar un poquito la anatomía algo rápido para que todos entendamos de qué estamos hablando, porque cuando uno habla del ojo siempre habla de la córnea, del cristalino, pero a veces la retina no es tan común para la gente. Creo que vamos a ubicarnos un poquito con la anatomía. Camilo. Sí, entonces... Aquí vamos a ver que el segmento, los oftalmólogos llamamos enfermedades del segmento posterior del ojo a lo que ocurre en el espacio que está detrás del cristalino y el nervio óptico. Es importantísimo porque la mayoría de causas de ceguera en el mundo, las principales causas de ceguera en el mundo ocurren por enfermedades en este segmento. Y eso son pocas cosas que la gente sabe. Por eso decidimos hacer esta charla a manera de información y a manera de conversación amigable. Dentro del segmento posterior hay una parte que se llama la retina, que es una capa interna. Si quieres pasar. La retina es un tejido que es muy sensible a la luz, que es donde se hace el foco central de la imagen. Recibe el impulso y recibe la luz, la imagen, y la transporta en un impulso nervioso que va a ir al cerebro por el nervio óptico. En la retina, en la parte central, hay una manchita, una zona que es una mancha amarilla que llamamos la mácula. La mácula es la encargada de la visión central y del mayor foco del ojo. Para que me entiendan, es la parte responsable que nos permite manejar, que nos permite leer, que nos permite ver las caras, identificar las partes finas de las personas. Por eso cuando algo lesiona la mácula, específicamente decimos que la persona es ciega. A pesar de que la periferia esté bien, la mayoría de los casos corresponden a una persona que se dice que tiene ceguera legal. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Dentro de las enfermedades, si quieres, este es un examen que vamos a ver durante la presentación. Esto se llama una tomografía o un OCT. Es un examen no invasivo que se hace al ojo, en este caso está la retina, nos muestra todas las capas, cada una de las capas podemos ver la parte más delgada, correspondería a la mácula, y con esto podemos realmente identificar cada patología y cada enfermedad que está afectando la retina. Hoy en día en Colombia, afortunadamente, tenemos toda la mejor tecnología que existe a nivel mundial y podemos contar con esto disponible para todos. Ahora sí, ya creo que ubicados un poquito con lo que es la parte que vamos a hablar, los términos de retina, de mácula, de OCT, vamos a enfocarnos un poquito en las enfermedades. La diabetes definitivamente es la primera causa, la retinopatía diabética, que es causada por la diabetes, es la primera causa de ceguera en personas entre los 20 y los 60 años en el mundo. Se dice que hay por lo menos 285 diabéticos, de los cuales, en el mundo, de los cuales una tercera parte sufre de retinopatía diabética. Por eso es tan importante conocer acerca de todas las implicaciones. Camilo, cuéntanos por qué es tan importante y cómo podemos ayudarnos. Bueno, como oyen ustedes a la doctora Echavarría, en el mundo hay 285 millones de diabéticos. La población diabética está creciendo día a día. Los países, las sociedades más ricas, con más disponibilidad de alimentos, son los grupos de población más afectados por la diabetes. En la medida que haya más sobrepeso, más obesidad, hay más diabetes. Por otra parte, genéticamente, un grupo de personas altamente predispuestas a diabetes somos los latinos. Y nosotros recogemos una cantidad de problemas genéticos
que nos hacen más susceptibles de padecer diabetes del adulto: la talla baja, la obesidad, la genética, los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, y es la primera causa de ceguera en personas por debajo de 60 años de edad. Así que es un problema de salud pública muy importante también en nuestro país, pero subdiagnosticado. De hecho, hay un gran número de pacientes que consultan tardíamente porque no saben que son diabéticos. Eso es muy cierto, Camilo. Solo en Estados Unidos hay 35 millones de personas diagnosticadas con diabetes y se cree que hay otro tanto igual de personas que no han sido realmente diagnosticadas. Es tan serio que se ha vuelto un problema de salud pública, y hay muchísimas políticas encaminadas a tratar de la prevención de bajo de peso, ejercicio, dietas sanas, para evitar los problemas secundarios a la diabetes, que una de las principales complicaciones definitivamente es la retinopatía. Como esta es una charla entre amigos, para no... ¿Qué pasó? ¿Aló? Creo que, no sé si... ¿Aló? Bueno, creo que Camilo se quedó congelado. Para contarles un poquito por qué la diabetes afecta, cuando los niveles de azúcar están altos, van a alterar las paredes de los vasos sanguíneos y se va a producir una lesión progresiva, lenta. Se dice que más o menos a los 10 años de un paciente ser diagnosticado con diabetes puede empezar a tener retinopatía, signos de retinopatía diabética. Hay dos tipos específicamente, uno que se llama no proliferativa y otro que se llama proliferativa. La diferencia, la no proliferativa es, digamos, puede al comienzo ser asintomática, solamente el paciente empieza a notar cambios pequeños de visión, a ver borroso, y por eso es tan importante que la gente tenga conciencia de la importancia de visitar al oftalmólogo y de evaluar la retina, sobre todo cuando hay diagnósticos de enfermedades como esta. En las primeras etapas, como les decimos, la no proliferativa es porque empiezan a aparecer pequeñas hemorragias, pequeños microinfartos dentro de la capa de los vasos de la retina, que empiezan a producir distorsión de la visión. El paciente, tristemente, muchas veces no lo nota, sino es un hallazgo ocasional cuando el paciente va y es dilatado y se ven los cambios de la retina. El otro tipo, que es el proliferativo, es cuando todo empieza a crecer vasos anormales, como hay zonas, digamos, que es como microinfartos en la retina, disminuye por la disminución del flujo sanguíneo. En estas zonas comienzan a aparecer vasos, pero son vasos que nosotros llamamos vasos anormales. Anormales porque tienen paredes muy débiles y fácilmente pueden sangrar, producir hemorragia. Estas hemorragias van a llegar al vítreo o van a producir complicaciones muchísimo más severas que pueden llevar a la pérdida de la visión. Por eso lo ideal es empezar el tratamiento y el control adecuado temprano. Vamos a ver si podemos esperar que entre el doctor Jaramillo. Voy a responder algunas preguntas que están llegando mientras tanto. Me dice, hay un paciente que dice que si esto ocurre en cualquier tipo de diabetes, su hija tiene diabetes tipo 1 y también pueden tener casos de retinopatía diabética. Sí, la retinopatía diabética puede afectar a cualquier tipo de diabetes, como les decía, es más frecuente en los pacientes que llevan ya más de 10 años. Hola Camilo, ¿volviste? Qué pena
tenía que suceder lo que no debía suceder, y es que se fue la energía en Teleport y quedamos sin uno de los computadores, pero bueno, tenemos ahora este. ¿Tienes la presentación? Siempre pasan cosas. Bueno, respecto a la retinopatía diabética del paciente con diabetes tipo 1 o diabetes infantil, juvenil, sí puede haber retinopatía diabética severa al punto de hacer retinopatía diabética proliferativa y edema macular como primera causa de pérdida de agudeza visual. El paciente diabético debe saber en general que hay dos formas de perder visión. La más común es por edema macular. Entiéndase por edema macular la inflamación de la mácula, esa zona de la retina encargada de la visión fina. Es la primera causa de mala visión dentro de los pacientes diabéticos. La segunda, la retinopatía diabética proliferativa, que es la manifestación en la retina de la enfermedad en forma severa, pues es más agresiva y puede llevar a una pérdida de visión completa, es decir, a la ceguera total. De ahí la importancia de cuidar la enfermedad. El paciente siempre debe estar muy bien controlado y debe hacerse chequeos anuales de sus ojos con su médico oftalmólogo y le deben mirar la retina. ¿Qué puede hacer un paciente diabético que le acaban de diagnosticar diabetes para evitar llegar a este tipo de complicaciones? ¿O qué debería hacer? Bueno, debe llevar una dieta apropiada, tiene que controlar el peso y hacer ejercicio. El paciente diabético debe hacer idealmente 1 hora de ejercicio al día, todos los días. Yo le digo a mis pacientes, solo hay un día en el cual usted no debe hacer ejercicio y es cuando se levante en la mañana y diga, hoy voy a hacer ayuno total. Si va a hacer ayuno total, no debe hacer ejercicio. Pero los latinos no hacemos ayuno total. En Colombia nadie hace ayuno total. Así que... Bueno, hay otra pregunta. Dice que si la retinopatía diabética es curable. La retinopatía diabética es más bien controlable, más que curable. Una vez se desarrolla retinopatía diabética, en general no desaparece. Pero sí es muy importante tratar al paciente y controlarlo para que no progrese. La retinopatía diabética, por supuesto, puede progresar. ¿Cómo diagnosticamos si yo soy diabético, cómo hago para saber si tengo, aparte del examen, qué otros medios tenemos? Me están preguntando. O sea, afortunadamente en Bogotá Láser tenemos toda la tecnología, como son la angiografía. ¿Y qué opciones de tratamiento hay, Camilo? Aparte. Bueno, tenemos angiografía fluoresceínica, que es el método más antiguo, tomografía óptica computarizada, y hoy por hoy tenemos angio-OCT, que es una forma de estudio de los vasos retinianos, es decir, un estudio angiográfico sin tener que utilizar medio de contraste. Es lo más moderno, sobre eso se está trabajando muchísimo con el propósito de encontrar hallazgos predictivos para saber cuándo iniciar la terapia en el paciente diabético, porque los cambios en el angio-OCT incluso aparecen antes de que sean evidentes en el mismo OCT convencional. Aquí hay una pregunta que me parece interesante, perdona, te interrumpo, es que dice un paciente que él tiene 27 años y su papá es diabético, insulinodependiente, tipo 2, que si él debería revisarse la retina a pesar de que él no tenga problemas actualmente o aparentemente de azúcar. ¿Qué opinas? Bueno, todo paciente que va al oftalmólogo, parte de su examen oftalmológico debería ser un examen de retina. Nosotros por nuestra escuela siempre lo hacemos.
Eso es algo que es cierto. Es curioso cómo mucha gente no conoce, por eso creo que esta charla es tan útil, porque la gente no sabe la importancia de revisar la retina en un examen de rutina oftalmológico. Obviamente, en casos avanzados, el retinólogo es la persona ideal, pero cuando es un control normal, aún así el oftalmólogo general está en capacidad de revisar la retina y es muy importante. Nosotros tenemos esa política muy clara y pienso que es fundamental. Sí, los Estados Unidos, que sí tiene estadísticas de todo, en la década de los años 80 encontró que alrededor del 50% de los médicos internistas en Estados Unidos no sabían reconocer los cambios de la retinopatía diabética, de los cambios que causa la diabetes en la retina. Eso es Y cierto. que alrededor del 25% de los oftalmólogos no especialistas en retina tampoco sabían reconocer los cambios iniciales de la enfermedad. Así que por eso se hicieron grandes campañas para entrenar a los médicos oftalmólogos, incentivarlos a que examinaran la retina de los pacientes, porque pueden ser los primeros hallazgos y puede ser el oftalmólogo el primero que diagnostique la enfermedad en un paciente diabético que fue a un examen de ojos y no sabía que estaba diabético. Pero bueno, para no extendernos, porque ese es un tema que nos puede tomar toda la noche y no aburrirnos, definitivamente lo que yo veo aquí es que la gente y el servicio de salud está tomando tanta conciencia acerca del problema de la diabetes en Estados Unidos, que hay muchísimos estudios de investigación y de tratamiento encaminados a tratar, no solo a prevención, sino también a tratar y a buscar posibilidades, otras opciones de posibilidades para evitar la pérdida de la visión en diabéticos. O sea que yo creo que podemos ser positivos y hay que poner de la parte, hay que poner nuestra parte cuidándonos, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con los pasos o si no nos vamos a quedar acá, Camilo. Sí, ustedes ven aquí en las imágenes de estudios angiográficos multicolor, que es una tecnología especial, cómo se altera la retina. ¿Por qué puse esta fotografía? Porque aún sin ser oftalmólogo, sin ser médico, sin conocer de esto, uno ve la fotografía y ya intuye que aquí tiene que haber algo anormal. Estos son los cambios retinianos a nivel de la mácula que la enfermedad diabética, que la diabetes produce. Y este es un estudio combinado de tomografía óptica y angio-OCT, donde se ven claramente los vasos sanguíneos retinianos de la mácula alterados producto de la enfermedad que la diabetes causa a nivel de los vasos y de la retina. Esta es la inflamación, este engrosamiento de la retina, estas cavidades negras, todo ello constituye el edema macular diabético del cual hablamos los médicos oftalmólogos cuando hacemos los Camilo, una estudios de pregunta, ¿cómo eso lo podemos entender nosotros, pero cómo una persona que no tiene acceso o que no sabe qué está pasando con sus ojos y sabe que tiene retinopatía, pero no la gravedad, puede que hay algún síntoma que te haga buscar como una bandera roja, una alarma para decir debo acudir? Sí, todo paciente Probablemente diabético que presentando un note, cuadro de edema, perdón, dime. sí, cuando el paciente presenta disminución de la agudeza visual, en especial la visión de lectura o la visión para ver la televisión o conducir o oficios que requieran una agudeza visual precisa, es una alarma de que hay daño en la mácula. Porque la visión periférica, como bien lo dijiste, pues se conserva en muchas de las enfermedades retinianas, excepto aquellas que afectan la mácula, es que la visión fina se ve comprometida. Entonces, cuando se compromete la visión fina, es una alerta. Si yo no puedo leer bien, si ya no veo bien la televisión,
si amanecí viendo muy borroso y ayer estaba bien, eso es una voz de alerta. Y puede ser una voz de alerta para cosas tan sencillas, pero tan importantes como que el paciente está descompensado, que está haciendo una crisis de hiperglicemia. Yo siempre he dicho y siempre pienso cuando le digo a los pacientes que uno debe escuchar a su cuerpo. Nadie más que uno mismo se conoce y a veces uno pretende no escucharse a sí mismo. Y yo creo que lo que queremos decir es que cuando uno sabe que tiene factores de riesgo, que tiene un diagnóstico, pues debe escuchar, debe poner cuidado a sus propias señales de alarma antes de llegar a estados más avanzados. Pero bueno, sigamos, Camilo. Sí, porque aquí les he querido mostrar cómo se comporta la enfermedad en un paciente diabético juvenil. Este es el caso de una paciente mujer con diabetes juvenil muy bien controlada a través del tiempo, cómo desarrolló edema macular, cómo le afectó la visión central y cómo ha sido la progresión en el tiempo. Miren ustedes rápidamente cómo estaba inflamado, cómo está meses después con la terapia. Fíjense que no está completamente curada. Cualquier persona dice, sí, pero ahí todavía tiene manchas. Pues bueno, es que la enfermedad en sí misma es incurable, pero es controlable. Y lo que queremos evitar es que se vaya a la ceguera, que pierda totalmente la visión central. Dice que tenemos otras preguntas de una paciente que dice, creo que esta es la última y vamos a seguir con la siguiente enfermedad. ¿La mácula por diabetes es la misma mácula por la edad? No, debemos recordarle a los pacientes que nos están oyendo, a todas las personas que nos acompañan. La mácula es una zona, es la zona central de la retina, es la zona de visión fina. Enfermedades que afecten la mácula son muchísimas. Maculopatía hace referencia a una enfermedad que afecta la mácula. Entonces hay maculopatía por diabetes, hay maculopatía por edad y hay un sinnúmero de enfermedades maculares. Estamos hablando de las más comunes, de las que más afectan a nuestra población. Bueno. Pero aunque las dos enfermedades están afectando la mácula, el comportamiento, el origen de la enfermedad es distinto. Así es. Creo que ahora sí vamos a seguir con la segunda enfermedad. Esta se llama degeneración macular o maculopatía relacionada con la edad. Así como la diabetes, decíamos, la retinopatía diabética, que era la primera causa de ceguera en menores de 60, la degeneración macular se ha convertido en la primera causa de pérdida de visión o ceguera en personas mayores de 50 años. En Estados Unidos es tan frecuente, es tan grave, que hoy en día causa más ceguera que los pacientes con patologías de glaucoma o de catarata. O sea, dicen, y hay que tener en cuenta que la expectativa de vida y el promedio de vida ha ido aumentando con el tiempo. O sea que cada día vamos a ver más pacientes afectados por esta patología. Como decía Camilo, esta también afecta el centro de la retina, la mácula, la porción que es encargada de la visión central y la visión específica. Por eso es importante también conocer acerca un poco de esta enfermedad, que no es la misma, no va a producir lo mismo que la retinopatía diabética, pero sí va a afectar la mácula. Cuéntanos, Camilo. Bueno, pues nuestro país no se escapa al problema. También somos una sociedad que ha envejecido. Cada vez tenemos gente mayor. Yo les quiero compartir que alrededor puede ser 60% de mis pacientes pueden estar por encima de 70 años de edad. Tenemos mucha gente mayor de 90 años ya. Tengo un par de pacientes de más de 100 años. Así que estamos envejeciendo y en la medida que envejecemos, nos exponemos al riesgo de las consecuencias del envejecimiento
sobre la retina. ¿A quiénes afecta en general? Bueno, pues personas por encima de 60 años de edad son los que suelen estar más ciegos por degeneración macular asociado a la edad. Y dentro de las personas mayores hay un grupo de población que tiene más riesgo. ¿Quiénes son? Pues decimos en general a nivel mundial la gente blanca, pero esta enfermedad no distingue raza. Pero ese punto me parece, perdona que te interrumpa, ese punto de la gente blanca, lo que realmente quiere decir es que la melanina que tenemos en el cuerpo, que es un pigmento que es como el bloqueador, por decirlo algo, que tenemos en el cuerpo y que tenemos en el iris, cuando las personas son muy blancas o cuando tienen iris de colores claros, tienen menos melanina y ahí va lo que lo que nos vas a contar. Hay menos protección a los rayos ultravioleta y a muchas que son de las causas. Perdona que te interrumpa. Sigue, Camilo. No, tu anotación es importantísima porque, claro, la concentración de pigmento pues es un protector de la retina, también afecta a la mácula, y los fumadores constituyen un subgrupo de población de alto riesgo. El consumo de cigarrillo, la nicotina, los tóxicos propios del tabaco, del tabaquismo, de fumar, altera la mácula. Y también la dieta. Las personas que no comen vegetales verdes, que no comen ensalada verde, vegetales frescos, es muy propio de un pescado, ¿no? la población en Colombia y es comer todo cocinado. Entonces, hay que invitar a la gente a no fumar y a comer ensalada fresca verde. ¿Y más pescado? Más pescado, sí. Infortunadamente nosotros no somos un grupo de población que comamos mucho pescado. Por otra parte, pues no comemos mucho pescado de mar y el mar que pescamos es más Caribe que Pacífico, porque los pescados más ricos en omega 3 pues son los pescados de agua fría. Bueno, pero para ser optimistas podemos reemplazarlo con aceite de oliva, con omega 3, vitaminas de omega 3, volviendo al tema de la melanina, usar gafas de protección solar, aunque no seamos tan blancos ni con ojos tan claros, no quiere decir que no debamos proteger nuestros ojos. Y Bogotá, por ejemplo, está a una altura que todos conocemos, o sea que necesitamos protegernos de los rayos ultravioleta que están más cerca. Así es. Entonces voy a mostrarles algunos cambios que se ven en la retina, en el área macular de estos pacientes. Miren ustedes aquí los vasos sanguíneos que comienzan a crecer debajo de la retina y cómo con el pasar de los días, porque esto es muy rápido, no se necesitan años, sino apenas pocos días, proliferan, crecen, se multiplican estos vasos sanguíneos anormales que son los que dañan la mácula y generan la enfermedad. Este es un paciente que tenía su lesión debajo de la retina, en el área macular. Vean ustedes estos domos, estos levantamientos, se parecen a los del cuadro del Principito. No vayan a pensar que es un elefante ahí debajo. Es una membrana neovascular coroidea y cómo desaparece con el tratamiento. Bueno, antes de terminar con la maculopatía relacionada con la edad, yo quiero no ser como tan negativos y mostrar solo cosas malas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Los jóvenes, que muchas veces son los que más nos están viendo probablemente. Pues no quisiera pasar de hacer énfasis en la buena alimentación, en la gente. Bueno, pues aprovechemos entonces para hacer un poco de educación. Sí. Y es lo siguiente, si yo tengo historia familiar de maculopatía relacionada con la edad, debo consultar al oftalmólogo
informar de esto y que me examinen la retina. Eso es un factor. ¿Puedo mejorar mi dieta? El factor hereditario en la maculopatía es una de las causas más... todavía hay muchas cosas por investigar, pero una de las definitivamente está relacionada es el factor genético. Si hay antecedentes de maculopatía, pues hay que ser aún más cuidadosos con todas las medidas que hemos hablado de prevención tratando y además de obviamente de los chequeos regulares al retinólogo o al oftalmólogo. Así es, entonces informar de mis antecedentes familiares, que me hagan controles, mejorar la dieta, no fumar, y si se desarrolla la maculopatía, tratarla. Pero hay que consultar rápido. En esta enfermedad sí que es valioso, como en todas las demás, pero esta no da tiempo. No da tiempo, es cuestión casi que de pocos días. La mácula se puede ver severamente afectada en cuestión de una semana. Entonces se debe consultar a tiempo para iniciar la terapia, que son las inyecciones dentro del ojo, las inyecciones intravítreas con el medicamento antiangiogénico, que es el propio para este tipo de patología. Una de las cosas de esta enfermedad es que es silenciosa, o sea, tristemente hay dos tipos, una que llamamos seca y otra que llamamos húmeda, pero muchas veces con la seca las pacientes no se dan cuenta, sino empiezan a tener distorsión. Cuando ya realmente es distorsión notoria de la visión central es cuando consultan. Entonces, definitivamente el control oftalmológico es importante y las medidas de prevención. Sí, y bueno, nuevamente, el paciente no va a sentir dolor. Ninguna de estas enfermedades causa dolor, así que la única guía es la visión. Alguna vez un expositor en una presentación le decía a los pacientes, le decía a los médicos que asistían a la conferencia, no sabemos por qué no nos han educado para chequearnos la visión todos los días. Nos lavamos los dientes a veces más de 2 y 3 veces al día, pero no chequeamos la visión. Y es muy fácil tapar un ojo, mirar un objeto, un texto, un libro, la televisión, un cuadro, en fin, algún punto de referencia, y luego tapar el otro ojo y hacer lo mismo. Si yo noto cambios, consulto, pero no, la gente no lo hace, la gente no se examina, nos responden que no se han dado cuenta, que no saben cuándo perdieron la visión, y pues por supuesto la enfermedad está muy avanzada y el pronóstico empeora. es cierto. Aquí hay una pregunta ¿Qué oyes dice, tú decir de esto? no, yo creo que lo que nos estás contando es muy acertado y más o menos estamos en lo mismo, mucho prevención, mucho, como te decía, lo prolongado del promedio de vida de la gente, pues hay muchas personas de 70, 80 años que tienen una vida perfectamente activa y la maculopatía se ha convertido en un problema, una limitante enorme, porque pues especialmente en este país que todo el mundo tiene que manejar y depende de un carro. Cosas tan simples como esas hacen que la gente quede totalmente limitada. Entonces, pues yo creo que lo importante es saber que existen, saber valorar los riesgos que uno tiene y tomar las medidas de prevención y sus controles. Hay una pregunta que dice, a mi hermano le dijeron que tenía un agujero en la mácula. ¿Eso es lo mismo? No, es también una enfermedad en el centro de la retina, en el área macular, pero el comportamiento es enteramente diferente. La vamos a comentar ahora más adelante, en unos minutos. En unos minutos hablamos del agujero macular. Vamos ahora a otra patología, que son las oclusiones venosas de la retina. Así como en la retinopatía diabética, el problema es más vascular. Con las oclusiones venosas también es vascular. Se produce por una obstrucción de la vena de la retina
producido por un trombo que hace una hemorragia, una isquemia, y produce efectos pues, severos o lesiones severas. Las personas con más... Lo grave de estas oclusiones venosas es que muchas veces es silenciosa. Tristemente, los pacientes no lo notan, así como decía Camilo antes, a menos que esté tapándose un ojo y revisando de vez en cuando cómo va su visión. Puede ser totalmente indolora, asintomática, no presenta dolor, y puede ser súbita o puede ser progresiva. Cuéntanos un poquito sobre qué personas tienen más riesgo, Camilo, de tener estas oclusiones venosas. Entra en juego porque con el pasar de los años, pues estamos en más riesgo de padecer enfermedades vasculares, enfermedades cardíacas, pulmonares, y entonces el grupo de población se comienza a mezclar. Fíjense ustedes cómo vuelve a aparecer la edad, por supuesto, el tabaquismo y la hipertensión. Y es que la hipertensión es primordial en esta patología, en esta enfermedad, porque daña las arterias, endurece las paredes, y esa alteración de las paredes vasculares es la que cierra la luz de la vena, la que la tapa. No necesariamente es trombótica. No es que se meta algo a tapar el vaso sanguíneo, sino que se van estrechando, se va alterando la pared del vaso arterial y compromete el vaso venoso. Pero sí tienen en común muchos factores de riesgo: las enfermedades trombóticas, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad cardíaca y los fenómenos arteriales y venosos retinianos. Entonces aquí les muestro unas fotografías que son un poco dicientes, es un buen ejemplo. Esta es una angiografía donde se ve la distribución de los vasos sanguíneos retinianos, el área afectada que se vuelve oscura, y en esta fotografía en color se ve cómo se alteran los vasos sanguíneos de la retina y escapan proteínas y lípidos, grasa, desde los vasos sanguíneos dentro de la retina misma. Camilo, Un caso hablemos más un dramático. de cómo diagnosticamos estas enfermedades, aparte del fondo de ojo, qué otras opciones tenemos y cómo las tratamos. ¿Qué opciones hay de tratamiento para estos pacientes? Bueno, nuevamente, el diagnóstico es clínico, el paciente pierde visión, consulta, hacemos el examen retiniano. Necesariamente hay que examinar la retina, se puede hacer con examen clínico, con un aparato que se pone el oftalmólogo, unos lentes, una lámpara de hendidura, en fin, es relativamente sencillo hacerlo, pero se puede profundizar el examen con angiografías o tomografía o angio-OCT, todo ello combinado da más información, pero lo que vemos es lo que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Eso se ve, eso lo ve el oftalmólogo, por eso el diagnóstico no es difícil. Y nuevamente, sí, la terapia hoy por hoy la terapia antiangiogénica podría ser el tratamiento de primera elección, porque el tratamiento con láser, que era lo que hace años teníamos, pues realmente no aporta mucho a conservar o preservar la agudeza visual. Nuevamente hay que consultar rápido. Entre más tarde, pues peor es el pronóstico. Incluso pues ya no, quizá no se salve mucha visión, pero se evitan otras complicaciones como el glaucoma, que puede acompañar a la enfermedad oclusiva venosa. Pero la terapia antiangiogénica puede ser la terapia de primera línea. Claro, también existen corticoides inyectados dentro del ojo, y en algunos casos hay que hacer láser. Este es un claro ejemplo de cómo se ve la retina engrosada antes del tratamiento.
Miren ustedes, esta es la retina engrosada y esta inferior después del tratamiento regresa a valores casi normales y la visión se puede preservar en buena parte. Bueno, yo creo que podemos seguir adelante un poco con la siguiente. La última Ahora patología. sí podemos hablar del agujero macular, del cual te habían hecho pregunta. Sí, la última patología que afecta a la mácula que hoy vamos a revisar es el agujero macular. Este es una patología que se produce un desgarro, como una abertura de la parte central de la mácula, que empieza el paciente a sentir distorsión de la visión borrosa, como ondulada, hasta que va comprometiendo todas las capas y termina formándose un agujero en el centro de la mácula y el paciente termina con un punto ciego o como un punto negro, lo describe. También es frecuente en personas mayores y en esto quisiera explicar un poquito, es que mucha gente mayor o pacientes miopes altos empiezan a quejarse de distorsión de unos mosquitos en el ojo. Una de las causas es que ese vitro es un gel que está dentro del ojo. Empieza con la edad a envejecerse, a contraerse, y puede hacer como un arrancamiento de la retina, un jalonamiento. Pero bueno, Camilo, cuéntanos un poco de tu experiencia con el agujero macular. Bueno, yo he querido invitar al agujero macular a esta charla porque si bien es una enfermedad de la mácula, es la única enfermedad para la cual tenemos realmente cirugía. Y de todas estas enfermedades maculares, esta es la de mejor pronóstico. Para muchas personas, hablar de agujero macular suena algo terrible, catastrófico. Es la más agradecida, la de mejor pronóstico y puede ser operado. Es una enfermedad que afecta también usualmente a personas por encima de los 60 años, afecta más a las mujeres en una altísima proporción y la enfermedad es tratable y se puede recuperar la visión en un gran porcentaje, incluso tenemos casos de recuperación total de la visión. Para que ustedes se formen una idea, miren ustedes el agujero en la mácula. Este es el aspecto de la retina durante las primeras horas de tratamiento y cómo se va produciendo el cierre del agujero en su totalidad. Este es un caso muy especial, es una persona que había tenido un agujero macular durante muchísimos años, en el cual utilizamos aceite de silicón para su cierre. Es un postoperatorio relativamente tranquilo. Es una enfermedad de buen pronóstico. Y como les digo, es para la única que tenemos verdaderamente cirugía. Lo positivo de esto es que la visión puede llegar a recuperarse casi completamente, ¿cierto, Camilo, en esos pacientes? Sí, sí, tenemos algunos casos con agudezas visuales recuperadas en un 90%. Sí. Tenemos casos maravillosos, tenemos casos verdaderamente sorprendentes en pacientes operados de ambos ojos porque la enfermedad pues, puede ser bilateral, es decir, afecta ojo derecho y ojo izquierdo. Aquí había una pregunta acerca de eso. ¿Puede ser afectar ambos ojos? Sí, ¿qué pregunta hay? Sí, era esa, si puede tener otra, afectar ambos ojos. Puede afectar ambos ojos, no necesariamente al mismo tiempo, pueden pasar incluso años antes de que el otro ojo se afecte, pero el paciente debe saber que aproximadamente entre un 5 y hasta un 15% se ha dicho en grandes revisiones que puede haber bilateralidad. Nunca se debe abandonar un ojo, no tenemos sino dos ojos y nunca uno ve suficiente por un solo ojo como para abandonar el otro.
Uno nunca sabe a futuro, con el pasar de los años, qué le pueda pasar a la mácula del ojo que se considera en ese momento esté sano. Otra pregunta que hay aquí es, yo creo que es referente a los tratamientos, es si cuántas inyecciones puedo ponerme en el ojo. Me dijeron que si me ponía más de 3 me podía dañar la retina. ¿Es eso cierto? No, es falso, no hay ningún límite. Para información general, para el público en general, no médico, no oftalmólogo, no hay límite en las inyecciones intravítreas porque los tratamientos con las inyecciones intravítreas son paliativos. Quiere decir que tratan de detener la progresión, pero no curan la enfermedad, porque por supuesto uno todos los días tiene más edad, así que la edad no se puede detener, no por ahora. No importa qué cremitas se echen en la cara, Tristemente, igual tristemente. uno todos los días está más viejo. Sí, no, no hay límite. Yo tengo pacientes con 40 inyecciones ya, porque llevamos 10 años de tratamiento. Yo creo que esa parte... El promedio en los primeros 2 años de tratamiento de estas terapias puede estar en el orden de 8 inyecciones año, para que se formen una idea. En promedio, hay pacientes que la necesitan mensualmente. Hay pacientes en los cuales se pueden ir distanciando las inyecciones. Aquí hay una pregunta que dice si este tratamiento lo hacen en Bogotá Láser, si esas inyecciones o se necesita algo especial. No, las hacemos en el quirófano, las hacemos bajo microscopio con todas las medidas de seguridad, como una microcirugía, pero tenemos todos los medicamentos, todo lo que se necesite. No es problema. El medicamento está en Colombia, los medicamentos, porque hay varios. Sí, aquí hay yo creo que esa última pregunta, las otras preguntas que queden pendientes las contestaremos el día de mañana por internet. ¿El agujero macular se puede heredar? No es una enfermedad hereditaria. No hay evidencia de eso. Y esta diapositiva lo que quiere mostrar nuevamente es para recordar cómo la enfermedad macular, incluido el agujero, se nos manifiesta como una distorsión en la visión central. Y esto aplica para la degeneración de la mácula, para los agujeros maculares, para el mismo edema macular en un diabético eventualmente. Si el paciente ve distorsión en las líneas, si aparecen manchas en el campo visual central, si la visión se torna borrosa, debe consultar. Sí, aquí hay una pregunta que se me coló, digámoslo así. Dice que si se puede usar el láser en el agujero macular. Sí, el láser también es una de las opciones que tenemos para tratar el agujero macular, ¿cierto? Yo no lo uso. Yo no lo uso porque en mi experiencia dispararle láser a los agujeros maculares generará unas cicatrices irreversibles con pérdidas de visión central irrecuperables. Yo nunca le hago láser a un agujero macular. Yo creo que este paciente se refería probablemente más a maculopatía. Agujeros retinianos periféricos, a esos sí les hacemos láser, pero a la mácula no. Sí, es buena pregunta, no. Y es bueno aclararlo, sí. Y tenemos el láser para los agujeros periféricos de retina. Así es. Bueno, yo creo que la idea de esta charla era básicamente dar una información general sobre las enfermedades que pueden afectar el segmento posterior del ojo, que ya no es tan desconocido, espero, para todos. Y aclarar, pues para mí es muy claro que el ojo no solo es la ventana del alma, sino la ventana del cuerpo, porque nos permite prevenir y saber enfermedades sistémicas que tenemos y ver muchas más cosas de las que la gente piensa. No sé, ¿tú qué opinas, Camilo? Sí, indudablemente. Entre más rápido consulte el
el paciente, mejor es el pronóstico, se puede salvar la visión central. Y pues solo resta agradecerte a ti por habernos acompañado, por aceptar la invitación de moderar la charla, oír tu experiencia desde otra ciudad, en otra latitud, en un país que tiene muchísima enfermedad retiniana por diabetes, por maculopatía relacionada con la edad. Así que fue muy valioso compartir contigo tus opiniones sobre la enfermedad retiniana, la enfermedad macular. Bueno, muchísimas gracias y quedamos pendientes. Las preguntas que quedaron pendientes de responderlas las contestaremos mañana. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Liliana, gracias. Un abrazo. Chao, Camilo. Feliz noche. Chao. Chao. 48 personas se conectaron.